Vivimos días extraños, donde la incertidumbre y el miedo se abren paso. Sin embargo, esto puede ser también una oportunidad para replantearnos cómo estamos habitando las ciudades y ponen aún más en tela de juicio la forma en que consumimos los recursos y en cómo esos recursos son producidos y dejan una huella de carbono en la que todos debemos replantearnos como individuos, sociedad, agentes políticos y habitantes del territorio. Dentro de esas reflexiones, por supuesto, surge la pregunta de buscar formas alternativas para continuar creando contenido en arquitectura para aliens. Así que este episodio y algunos siguientes tendrán una calidad de sonido en un tono un poco telefónico, pero manteniendo nuevos diálogos acerca del espacio. Hoy, un nuevo podcast con el equipo de Bisistema, urbanismo en dos ruedas, intervenciones tácticas en el entorno urbano alrededor de la bicicleta y, por supuesto, un poco acerca del COVID-19. Bienvenidos. And now a new breakthrough in space conquests. Hoy estamos con el equipo de Bisistema, con Laura Rojas, Diana Ramírez, con Edwin. Bienvenidos a Arquitectura para Aliens, el podcast. Gracias, Eduardo. Bueno, Tremenda invitación a hablar de lo que hacemos en Bisistema. Súper bien, urbanismo en dos ruedas. Entonces, empecemos a hablar acerca de eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes de por qué plantear Bisistema dentro de la ciudad, intervenciones tácticas del urbanismo? Precisamente por eso que acabas de decir, porque las ciudades modernas están pensadas en pro del automóvil, de moverse en cuatro ruedas, en el motor, combustibles fósiles, y apostarle a una nueva forma de urbanismo para la bici, que es cuando decimos, sí, hacemos arquitectura y urbanismo para la bici, la gente nos mira con cara de, estos locos, ¿de qué están hablando? Claro. ¿De qué carajos me hablan? Porque la bici pues está en esta concepción de, claro, el ciclismo deportivo, o sí, claro, la ciclorruta, pero no una concepción de esto también es una disciplina que merece atención y tiempo, diseño, dedicación. Y este periodo del mundo, de esta situación, evidencia más que nunca la necesidad de que cambiemos ese chip, de cómo nos estamos moviendo en las ciudades, de cómo estamos utilizando y gestionando esos recursos que tenemos actualmente, tanto que se habla de construir sobre lo construido. Entonces, eso es un poco el urbanismo de la bici, pensar en las soluciones urbano-arquitectónicas para las formas activas de transporte, el pedalear y el andar en bicicleta. No solamente dejarlo a solución de la administración, que pues actualmente en Bogotá, caso particular, pues tienen una dirección de la subdirección de la bicicleta y el peatón, es decir, se dedican en su día a día a pensar y gestionar esa parte de la ciudad, pero también desde otros actores como nosotros, los arquitectos, los urbanistas, diseñadores, que podemos aportar a ese urbanismo alternativo que necesitan las ciudades, por ejemplo Bogotá, caso puntual, y que Bogotá es una ciudad perfecta para montar en bici. Bogotá en su mayoría pues tiene una topografía plana, el clima en Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía, dijeron por ahí, tiene ciclorrutas, es increíble poder andar en bici en Bogotá y suple la mayoría de trayectos que se pueden hacer en bici. Solo que pues tenemos unos temas culturales y de diseño urbano que impiden ese cambio de chip de vamos a montarnos a la bici como sistema de transporte. Tenemos una cultura de la bicicleta con la ciclovía. En las casas colombianas, sí o sí hay alrededor de una o dos bicicletas en cada familia, en cada núcleo familiar, por la cultura de la ciclovía, por el simple hecho de salir a montar los domingos en bici en la mañana, vamos a la ciclovía, vamos a Septimazo. Y hacer ese shift se vuelve más fácil teniendo esa cultura recreacional de la bicicleta. Es cierto, o sea, la cultura de la bicicleta cuando uno compara, digamos, en las ciudades de Latinoamérica, que se tipifican en ciertas dinámicas en cuanto a el urbanismo y el desarrollo de las ciudades, el tratamiento del borde, la expansión, el tema pues fundacional con una herencia hispánica, pero si uno compara, digamos, todas las ciudades en Latinoamérica,
Bogotá tiene un número de viajes en bicicleta reportados por día de 611.472 de aquí en Bogotá, comparado con Ciudad de México, que tiene 433.000, con Santiago de Chile, 510.569 recorridos. O sea, son 611.000 personas de 9 millones de habitantes en Bogotá que se mueven, o en Ciudad de México, que son mucho más densas, 433.000. Frente a esas cifras, ¿ustedes cómo hacen la lectura de la evolución de esos movimientos que hay en bicicleta como biciusuarios en cuanto a tiempos? Porque pues eso también le tiene que cambiar a uno la vida. Eso tienes que salir más temprano. Hay que tener cuidado con las ciclovías también, o sea, las ciclorrutas también son focos de peligro, porque uno va y mira la ciclorruta de la avenida Ciudad de Cali y esa velocidad a la que van las bicicletas también es supremamente peligrosa. Entonces yo digo, ¿ustedes cómo hacen la lectura de las intervenciones que se han logrado en Bogotá, siendo la ciudad pues capital de la bicicleta, como se denomina, y pues debido a los números de viajes reportados por día? ¿Cómo hacen esa lectura de cuáles son las cosas que hay que corregir? ¿Cómo hacen ustedes esas mediciones? ¿Con qué datos? ¿Qué lecturas hacen con respecto a la movilidad de la bicicleta en Bogotá? Y esas intervenciones, ¿cómo se logra? ¿Cómo es el ejercicio que hace Bicistema? Pues esa lectura nosotros y esa evaluación que hacemos, que hemos venido haciendo desde el ejercicio que Bicistema, pues hoy actualmente es una oficina de arquitectura y urbanismo para la bici, pero Bicistema nace de un planteamiento académico hace 8 años, en los que precisamente nos preguntábamos eso: ¿qué sucede con la cicloinfraestructura de la ciudad? Es decir, se supone que es una red de ciclorrutas, hay un mapa de una red de ciclorrutas, pero cuando uno va al concepto de red y de sistema, la particularidad es que son conexiones. ¿Qué pasa con las conexiones de la cicloinfraestructura de nuestra ciudad? Por lo menos de la primera capa, que son las ciclorrutas que conocemos en andén, bajo los puentes, deprimidos, separadores viales. Esa primera capa tiene un poco esos parches de las conexiones no funcionan como deberían. Tienen puntos vulnerables como debajo de los puentes vehiculares, como los deprimidos, que están todos por andén, pero atraviesan en su mayoría, debajo puentes vehiculares, o no tienen las conexiones adecuadas para hacer ese cruce de puentes vehiculares, de glorietas. Entonces nosotros, partimos de ese ejercicio académico de hacer esa evaluación de la cicloinfraestructura y poder decir, bueno, esto necesita una mano, es decir, Bogotá apunta a ser ciudad capital mundial de la bici en Latinoamérica, con todas estas intenciones iniciales de cicloinfraestructura, de poder fomentar el ciclismo urbano, una cultura del ciclismo urbano en los ciudadanos, pero pues bajo qué condiciones de diseño de infraestructura. Entonces, con el paso de los años, pues Bicistema se fue transformando en, bueno, vamos a hacerlo de lo micro a lo macro. Hicimos esa evaluación inicial de la cicloinfraestructura, pero a medida que eso fue pasando con los años, la ciudad fue avanzando también, el sistema de transporte público, que se integra también medianamente este sistema de ciclismo urbano a través de la red de cicloparqueaderos que tiene Transmilenio, es decir, como todas estas iniciativas que han venido trabajando desde la Secretaría Distrital de Movilidad. Ellos también hacen una evaluación de la cicloinfraestructura, no solamente la Secretaría Distrital de Movilidad, sino otras entidades que se encargan del mantenimiento y de trabajar por esta infraestructura para llamar más ciudadanos a montar en bici. Nosotros lo que hacemos es trabajar con entidades pues, del gobierno local, de la administración, las secretarías, movilidad, Secretaría Distrital de la Mujer, Cultura, Recreación y Deporte, la alcaldía como tal, para poder incidir en estas intervenciones. Nosotros, además de intervenciones tácticas, pues también hacemos biciestacionamientos y hacemos consultoría especializada en el tema. Son como nuestras 3 líneas de acción para poder incidir en cada uno de estos puntos, pues poquito a poquito, como por ahí, poquito a poquito se va llenando el jarrito. Correcto. Entonces, nosotros lo hacemos de esa manera, o sea, trabajar en red, sí o sí, como un sistema con el gobierno local, con las entidades privadas, con las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía de a pie como tal, pues para poder tener todos estos insumos a la mano y poder complementarnos desde lo que cada uno lee y trabaja en pro de la cultura de la bici en la ciudad. Por supuesto, la experiencia de un biciusuario es completamente diferente en cuanto a que se modifican las dinámicas de la vida. Los viajes que tienen en promedio en Bogotá en bicicleta
son de 39 minutos y pues han ido evolucionando esos viajes en bicicleta del 2011 al 2019, se han duplicado esos viajes en bicicleta y pues las personas que hacen uso de esa infraestructura en la que está apuntándole Bogotá, pues se le modifican unas dinámicas de su vida, ¿sí? Lo que te hablaba, o sea, levantarse un poco más temprano, cambiar su vestimenta, llegar sudado a trabajar, tener que enfrentarse a la lluvia, tener que enfrentarse también a temas de seguridad personal cuanto a los elementos de protección y todo eso. ¿Cómo es la lectura que ustedes hacen de la modificación de las dinámicas de la vida en una persona que quiere dejar de usar transporte público masivo y pasarse a la bicicleta? La experiencia que yo tengo desde que comencé a montar en bici, a trabajar por la bici, a volcar mi vida profesional y personal a la bicicleta, literal es como tú dices, la bicicleta a uno le cambia la vida y punto. O sea, o para bien o para mal, pero el número de casos que yo conozco que es para bien es la mayoría, si no es que todos. Me atrevería a asegurar que todos. Sí. Porque independiente de todos esos cambios que trae de me tengo que cambiar porque llego sudado, etc., trae más cambios positivos, porque ese hecho de que tengas que levantarte un poquito más temprano, porque uno el primer cambio que hace, o sea, o desde mi experiencia personal, yo me bajé de la bicicleta porque estaba cansadísima de Transmilenio, o sea, no podía más, como que incidía un montón en mi estado de ánimo, era terrible como poder tener que contener toda esa energía desde las primeras horas de la mañana y uno aguantarse eso todo el día para volver a repetirlo por la tarde, era como, no, esto tiene que cambiar. Y cuando uno hace ese shift en que, ok, me toca levantarme más temprano, me demoré mucho, esa ciclopista está súper rota, esa vía está súper rota, por ahí los buses van terrible, pero llego de otro humor, no voy con toda, o sea, con toda la cantidad de personas que utilizan transporte público y empieza uno a darse cuenta que sí están las condiciones físicas para hacerlo, que el tema de la infraestructura, es decir, sí es grave, pero no, Pero no te impide rodar. exacto, no te impide utilizar la bicicleta como medio de transporte. Entonces ahí estamos hablando en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Empezar a pensar en mejorar esas cosas desde el diseño para poder invitar a más personas, porque si ya con las condiciones actuales tenemos el número de viajes que tenemos, eso hace evidente que el cambio es necesario, evidencia la necesidad de pensar en ese urbanismo y arquitectura de la bici que hacemos nosotros por ciclistas y para ciclistas. Háblennos acerca de el decálogo del ciclista urbano. Levantarse a qué hora, qué debe desayunar, qué debe ponerse. Bueno, diría que con respecto al desayuno sí es clave, tiene que ser algo ligero, porque uno no puede rodar, digamos, estando con el estómago tan lleno, porque pues al momento de llegar al trabajo estás indispuesto, entonces es clave desayunar suave, el momento de llegar al trabajo sí comer algo como banano, fruta, que tenga pues potasio. También es importante, digamos, que hace parte de tu rutina el consumir bastante agua, entonces eso también hace que te sientas bien, te sientas ligero. Además de, si uno tiene el hábito de, tanto al momento de iniciar a rodar, o cuando llegas al momento de tu trabajo, la universidad, escuela, mejor dicho, uno ya debe tener esa cultura de estirar, y estirar hace que inicies también el día con excelente energía, te sientes fresco, te sientes bien y eso hace que, digamos, el rendimiento que tú tienes en el lugar en el que estés es totalmente diferente. El día, además de eso, también se pasa súper rápido, estás muy cómodo y tu día a día se vuelve aún más placentero. Entonces, además de, bueno, por lo menos hacer los 30 minutos al día de ejercicio, que es clave, y a veces uno también no se da ese espacio por la rutina del ajetreo que tiene el día a día. Entonces, cuando tú no te das como ese espacio de esos 30 minutos en otra actividad, el hecho de hacerlo en bicicleta creo que es la mejor opción, que ese también fue ese plus que a uno lo hace acoplarse a este medio de transporte. Y aunque, obvio, en Bogotá todavía tenemos como esa cultura de pasar por encima del otro, de andar siempre de afán, pero es algo que se va trabajando, es algo que tanto las organizaciones sociales, el gobierno sabe qué pasa y que eso se mejora es de acuerdo a la pedagogía y el trabajo que haya en comunidad. Eso sí se está trabajando, obviamente lleva su tiempo,
pero lo que nos ha dado como ese ánimo es que están observando mucho ese tipo de transporte y cómo desde las organizaciones sociales, sobre todo, podemos hacer parte de estos cambios y podemos intervenir en nuestras localidades, barrios, llegando como a ese alcance que tanto se busca. Entonces, realmente no es algo que se vea tan lejano y es algo que digamos que en Bisistema hemos aprendido a valorar, a trabajar en equipo. Es algo que como que te fortalece, ¿sí? O sea, no te hace sentir que estás trabajando solo, sino que hay muchas personas que estamos trabajando por ese rol, por convertirnos en una ciudad sostenible, en una ciudad que deje como tanta agresividad, que trabaje en conjunto. Entonces, bueno, hay grandes retos, pero ahí en Bisistema vamos poco a poco. Es interesante ver cómo la bicicleta frente al transporte masivo, ¿sí? La bicicleta frente a la sostenibilidad, la bicicleta frente a la calidad del aire, la bicicleta en cuanto a las dinámicas sociales y de vida, sociales en cuanto a los cambios que debe realizar una persona, un biciusuario, para sobrevivir y transportarse en la ciudad. Cuando las dinámicas, lo que tú dices en cuanto a la alimentación, en cuanto al tiempo, en cuanto a la vestimenta, el desayuno, o sea, realmente pues lo que lo lleva a uno es a una vida muchísimo más saludable y a un estado anímico pues muchísimo más fluido con respecto a las dinámicas que uno podría enfrentar en su trabajo y todo eso, o sea, es distensionante. Y pues es un disfrute y eso también es un indicador que tiene que ser supremamente valorado y sobre todo hoy, cuánto sedentarismo está hoy a tope aún más en las ciudades debido al aislamiento, pero no tenemos unas dinámicas pues de ejercicio, pues claro, el estado de salud hace que también termine después de muchas fases al sistema de salud colapsando un sistema de salud para tratar los problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas como este en el que estamos viviendo con el COVID-19, en el que lo que afecta es el aparato respiratorio y el cual la bicicleta y esas dinámicas de desarrollar una infraestructura, un urbanismo alrededor de la bicicleta hacen que la población también fortalezca pues su sistema inmunológico y su sistema respiratorio para poder resistir esas cosas. De pronto eso es también un gran indicador en el que podría terminar. ¿Cómo ven el tema de la cultura de la bicicleta? Sí, ok, hay infraestructura, esa infraestructura falta, pero aún así hay muchos movimientos, aporta, cambia dinámicas sociales, pero ¿cómo es la cultura de la bicicleta en Bogotá? Pues a partir de la forma en cómo creció Bogotá y cómo se ordenó, nosotros tenemos que Bogotá concentra todos sus servicios y todos sus empleos sobre el corredor oriental de la ciudad y pues como la zona céntrica y el centro ampliado que llamamos. Uh-huh. Y todas las localidades periféricas por el borde occidental tienen que moverse y desplazarse obligatoriamente hacia ese borde oriental. Y lo que hizo la ciudad fue construir una cicloinfraestructura alrededor de la ciudad para que conectara todos esos puntos y la mayoría de gente comenzó a mirar en la bicicleta una opción de transporte. Pues desde mi caso, yo me trasladaba más o menos una hora y media porque tenía que tomar un alimentador, esperar a un bus, hacer el transbordo, llegar al sitio, luego caminar hasta la oficina. Eso te consumía, esperabas que no pasaba el bus, estrés. Comencé a utilizar la bicicleta y me demoró hora y cuarto. Prácticamente el mismo tiempo que me gastaba, pero pues estoy haciendo algo activo, estoy desplazándome conociendo también la ciudad de otra manera de ver la ciudad. Andar en bicicleta te hace ver y sentir la ciudad de otra manera, te hace conocer lugares desde diferentes entornos que cuando tú vas en un vehículo no te hace ver la ciudad de esa manera y no alcanzas a apreciar cuál es la forma en que está construida la ciudad, porque esas dinámicas, ese acelere en el que vivimos en el día a día en una ciudad capital y pues que se pretende buscar una ciudad que sea 24 horas, no permite que la gente disfrute y conozca los espacios de la ciudad, no conozca la ciudad, y eso también hace que la gente deje de tener como un sentido de pertenencia y que pues se aleje cómo funciona o cómo la ciudad también está planeada y sentida para que pues la disfrutemos. Hay un tema que también dentro de los ejes que queremos hablar en cuanto al género. Hay un capítulo de un podcast de Arquitectura para Aliens que se llama Ciudad Sustantivo Femenino, en el cual pues se habla de lecturas de la ciudad desde el género. Se establece y es claro que una mujer vive diferente
el espacio público al como lo vive un hombre, debido a sistemas de seguridad, a sistemas de un planteamiento en el que hacen de ver y ser visto, en el cual hay una percepción de seguridad para poderse desplazar. Eduardo se refiere al episodio número 23 de este podcast. Ciudad sustantivo femenino. Lecturas de la ciudad desde el género lo encuentran en Spotify, Google Podcast y en www.arquitecturaparaaliens.com. ¿Sí? Una mujer debe tomar más desplazamientos para poder evitar ciertos lugares porque agreden su género, y un hombre pues puede tomar una ruta más directa y tener menos desplazamientos, ¿sí? Porque la importancia de trabajar con enfoque de género y el uso de la bicicleta en la ciudad. ¿Cómo lo ven ustedes relacionados con la bicicleta? Porque somos la mitad de la población mundial. ¿Cómo no vamos a trabajar con el enfoque de la mitad de la población mundial? En todo, en la bicicleta, en salud, en todos los aspectos que conforman las ciudades, los países, los territorios. Es la primera brecha que tenemos que cerrar, es decir, más allá de las necesidades que tenemos las mujeres, porque el enfoque de género no solamente es hacia las mujeres, sino es un enfoque diferencial a la población que vive diferente a la ciudad, como los adultos mayores, la primera infancia, la población vulnerable, LGTBI. Entonces no es solamente porque en la bici, sino en todo, porque somos la mitad de la población, nosotras, que está en una capacidad de también hacer que los territorios sean productivos. Otra de las cosas que se evidencian en esta coyuntura del COVID, las mujeres son las que ocupan esos cargos del cuidado, no solamente, por ejemplo, en torno a las condiciones de seguridad de la ciudad, de cómo la transitamos, que se ve afectada la movilidad de las mujeres y el uso del espacio público por parte de nosotras las mujeres, sino las razones por las cuales nosotras hacemos los viajes, o la mayoría de las mujeres, que también son razones asociadas al cuidado. Entonces, una persona, una mujer que además de dedicar su vida a cuidar a los demás, también tiene que dedicar su vida a cuidar sus hijos, su familia, sus padres, sus abuelos, y tiene que dedicar sus viajes a esas labores del cuidado, a dejar a los niños en el jardín, a comprar medicinas, a llevar a los adultos mayores al médico, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, es porque también hay que trabajar en el enfoque de género en las ciudades. Para fomentar esa calidad de vida en las condiciones de transportarse, para poder mejorar para ese tipo de población. Por eso es importante. ¿Por qué en la bici? Porque como lo hablábamos anteriormente, resulta que la mayor cantidad de viajes se concentra en la periferia de la ciudad, una periferia que es de uso residencial. Entonces, eso que nos dice que esa población de personas que utilizan la bicicleta lo hacen por necesidad. O sea, actualmente estamos bajo una coyuntura en la que, claro, la bicicleta se puso de moda y todo el mundo anda en bici, se creen cool porque andan en bici, súper chévere me parece. Pero la realidad de la población bogotana que anda en bicicleta lo hace por necesidad económica. Es decir, no les alcanza el salario para suplir lo que vale un costo de transporte mensualmente. Así ellos encuentran que sea más productivo para ellos ir en Transmilenio porque les parece más que acortar la distancia, pero está enfocado en eso, a nivel económico, en que lo hacen por necesidad. Entonces, si la mayor cantidad de viajes está concentrada en la periferia, eso nos evidencia que seguramente en esa cantidad de viajes que se hacen en Bogotá, hay una gran cantidad de población de mujeres, adolescentes, niños que también podrían moverse en bicicleta. Por eso también es importante. Actualmente, de los viajes que se hacen en bicicleta, el 21% de los viajes los hacemos las mujeres. Solamente el 21%. Entonces, por eso es importante trabajar con ese enfoque de género para poder incluir a esa mitad de la población a que haga parte de esas condiciones de calidad, de mejora de calidad de vida en el transporte, en la productividad, lo que hablaba Diana hace un rato, es decir, al afectar el estado de ánimo de las personas, al estar uno activo todo el día, te cambia el día, eso cambia mucho la calidad de vida. O sea, no es mucho, sino drásticamente. ¿Tú por qué crees que hay menos mujeres que hombres transportándose en bicicleta? Y ahí voy a los temas que tú decías, las condiciones de seguridad, las condiciones de la cicloinfraestructura, por ejemplo, no solamente en cuanto a la conectividad, sino lo que hablábamos de los puentes vehiculares, los deprimidos,
Es decir, esas intersecciones que están en esos espacios residuales de la ciudad que por X o Y razón al momento de planificarlo quedaron así, a hoy en día representan un riesgo de inseguridad en la infraestructura para las mujeres. Porque esos puntos se convierten en pequeñas guaridas, en pequeños... Nosotros las intervenciones que hemos hecho con enfoque de género, pues partimos de unos diagnósticos urbanos y sociales en los que analizamos la comunidad donde vamos a intervenir, conversamos con las personas que están allí, los actores estratégicos, y la mayoría de diagnósticos sociales son escalofriantes. O sea, hacer un diagnóstico urbano que además te arroje las condiciones por las cuales ese punto a nivel urbano tiene una problemática de conexión, de ciclista, de uso peatonal, etc. Cuando un diagnóstico social, además de tener unos datos que nos permiten comparar el antes y después de las acciones y poder verificar con la gente que de verdad ahí suceden problemáticas graves, y que un diagnóstico al final nos arroje que hay puntos que son violaderos, o sea, literal, palabras textuales de la población que allí habita y reside. Uno deja ver cómo esto tiene un problema de infraestructura de fondo, ni el berraco, para ponerle palabras castizas. Claro. Es decir, sí, estuvo bien. Resulta que a nivel de infraestructura en otras ciudades, las ciclorrutas y la cicloinfraestructura se plantean deprimidos debajo de los puentes, o es que no había por dónde más, pero resulta que eso hoy en día nos deja un nivel de ataque hacia la población femenina, porque esto sí pues lo sufren las mujeres en su mayoría. No digo que todos los casos sean mujeres, pero en su mayoría somos nosotros las que pues, nos vulneran en la calle este tipo de... Es decir, si hay una ciclorruta aledaña a un parque metropolitano donde está la reja al lado y del otro lado cruzando de la calle hay un caño, o te arrinconan para robarte la bicicleta, y además de eso no solamente te roban la bicicleta como sucede con los hombres, pero las chicas las empujan, les roban la bicicleta, las manosean, las violan. Entonces, ese es como el impacto que tiene esas condiciones de seguridad en la infraestructura sobre el uso de la bici en nosotras las mujeres. Uno, las condiciones de seguridad, y dos, la calidad de esos equipamientos asociados a esas labores y a esos motivos por los que nosotros hacemos viajes. Entonces, si nosotros queremos invitar a una mamá promedio que tiene un nene y que quiere y tiene el placer de hacerlo, porque lo transporta en su silla, en la bicicleta o su bicicleta de cargo, pero la infraestructura donde va a llegar ella no le permite guardar su bicicleta porque no hay el espacio. Claro. O porque el guarda le dice, aquí esa bicicleta no puede entrar, no se puede. Pues no es hay una un parqueadero. De las por sí. Y que la cicloinfraestructura no es solamente el bicicarril, la ciclorruta. La cicloinfraestructura es todo lo que compone esa serie de equipamientos urbano-arquitectónicos para los ciclistas. Hola, soy Eduardo Useche, director de Arquitectura para Aliens. Gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta necesita oxígeno. Te invito a que visites la sección de Apóyanos en nuestra página web www.arquitecturaparaaliens.com. ¿Cómo Bisistema hace esas intervenciones tácticas del espacio público en lugares donde, pues imagínate, no hay nada? Solamente hay una ciclorruta, pero no hay absolutamente nada, ningún otro dispositivo que genere esa lectura de seguridad, no solamente la lectura, realmente que no genere seguridad de ningún tipo, ¿sí? Sino que pues haya un lugar que está deprimido, que tiene abandono. ¿Cómo ustedes, pues ya con el análisis que hacen de los lugares alrededor en los que se desarrolla la bicicleta y la movilidad y la vida de las personas, cómo ustedes hacen esas intervenciones tácticas? ¿Cómo detectar qué es lo que se debe hacer en ese lugar tácticamente para poder revitalizarlo, intervenirlo o, por qué no, también anularlo? Bueno, digamos que es todo un tema, pero resulta que el tema de la seguridad no va influenciado solo, digamos que a la iluminación, a la diversidad de personas que transiten por el lugar, sino que va un tema aún más allá, que ya desde India se ha ido desarrollando una aplicación, bueno, y unos términos o unos aspectos que definen esa seguridad, que son la iluminación, poca variedad, diversidad de personas, diversidad mixta, la visión, quién me ve, exacto lo que tú estabas diciendo ahorita. El tema entonces de ese acompañamiento tanto de seguridad privada o pública,
el estado del sendero, precisamente lo que tú dices, o sea, los hundimientos o el malo manejo de la infraestructura, también la cercanía al transporte público. Primero, digamos, al momento de consultar el lugar, claro, uno hace todo este estudio, pero realmente a lo que se llega es a la participación ciudadana. Esto no se puede mejorar si no hay una mayor diversidad y variedad de personas en el lugar, pero eso se construye es con los habitantes. Entonces ahí es donde creo que viene el rol más importante de lo que pues se hace en la oficina, y es eso, es cómo generar ese apropiamiento por las personas, pero todo eso lleva a un trabajo tanto de talleres, de integración, de identificar cuáles son esos colectivos sociales que trabajan en esa área, porque ellos son los principales actores que llevan a realizar acciones cotidianas en esos lugares. Y realmente ahí es donde uno se mide como profesional, como persona, en el que si tú quieres trabajar por esta infraestructura, tienes que ver que esto primero tiene que ser algo social, primero tiene que haber ese impacto a nivel de ese relacionamiento de las personas. Ellos también obviamente identifican quiénes son las personas que están ahí, ¿no? A qué se dedican, qué lugares cercanos pueden acudir para presentar ayuda. Entonces, además de trabajar en estos lugares, con esta serie de talleres, actividades pedagógicas, lúdicas, también se intenta hacer como una red de contactos para que las personas avisen, ¿sí? Y es que eso está, entre todos poder colaborar, ahí es donde vamos como bajar esos índices de inseguridad, ¿sí? Donde también haya mayor conectividad, donde las personas también socialicen pues, sobre este tipo de temas. Entonces, yo creo que también es un tema en el que cuando se hacen estas intervenciones también viene como ese relacionamiento con la comunidad, porque hay muchas personas en sus barrios que no se conocen. Y cuando se llega, digamos que a estas actividades, hace que ellos mismos entablen sus relaciones, ¿sí? También se amplía como ese vínculo social, es que simplemente esto va aún más de la infraestructura, o sea, también aplica a su calidad de vida, también aplica a esa relación social. El tema de la relación social es algo interesante porque también las intervenciones se vuelven también un poco un ejercicio pedagógico, ¿sí? Para las comunidades. Para mí hay dos ingredientes así como revitales, así como uno hace una receta para hacer unas galletas. Lo primero que uno tiene que echarle a eso es una sobredosis, diría yo, de empatía para poder entender cuál es la necesidad o la problemática del ciclista, cuál es la necesidad o la problemática del vecino de esa ciclorruta o del vecino de ese no lugar, o cuál es la problemática o la necesidad de la persona que vende los dulces, cuál es la problemática o la necesidad o la vivencia del señor que tiene ciclotaller ambulante, para poder entender, uno, como profesionales, dos, como personas, tres, como ciclistas y cuatro, como ciudadanos y ciudadanas activas de esta aglomeración urbana, ese problema de fondo, para poder unir todos esos puntos, para después llegar al segundo ingrediente que también necesita una sobredosis increíble, la participación ciudadana. Uno no logra solucionar nada si no incluye a la ciudadanía desde el minuto cero, para hacerlos parte, para no solamente generar una apropiación de las cosas, porque uno de los males que sufre Bogotá a nivel cultura, no solo bici, es que Bogotá es de todos y no es de nadie. Bogotá recibe a todo el mundo, pero nos hace falta una inyección de esa apropiación de esta también es mi ciudad. Y aquí nos falta esa apropiación de el vecino sale de la puerta para afuera y ahí ya no es su territorio, ahí ya él sale a hacer sus vueltas, pero no lo siente como suyo. Claro. ¿Por qué? Porque es una ciudad ruda, que le responde de manera ruda a esos habitantes y en su mayoría a cómo está pensado en esos territorios de la periferia. Volvemos a los territorios de la periferia, que es donde nosotros hemos trabajado la mayoría de intervenciones. Esos para mí son los dos ingredientes del cómo, porque uno, estamos acostumbrados a hacer ciudades de lo técnico y hacer ciudades un acto de fe, hacer ciudades un acto de amor
porque no es solamente pensar que el diseño quede bien, que esto sea funcional, que quede bonito, sino es un acto de, es que esto lo van a usar las personas, es por y para las personas, no es para las máquinas. Entonces, por eso, para mí ese es el cómo, una sobredosis de empatía y otra de participación ciudadana, y que la participación ciudadana no es ir a socializar el plan, no, es ir a decirles, detectamos a nivel técnico que esto sucede, pero necesitamos saber a nivel social, usted como habitante, como comunidad, como usuario, como ciclista, qué le hace falta, qué es lo que vive, qué es lo que usted ve y hacerlos parte de esas soluciones en diseño también. ¿Usted cómo lo haría? ¿Usted cómo lo quiere? Venga, lo hacemos juntos y lo construimos. Y eso hace y genera que ellos vayan hasta el final de esas secciones. Tenemos un problema en Bogotá como la carrera 30, la avenida Ciudad de Cali, las culatas y los espacios residuales de haber hecho las vías, ¿no? Sí, total. Esos espacios también se convirtieron en no lugares y en lugares peligrosos, especialmente en horarios nocturnos. No solamente para las mujeres, sino para los ciclistas en general también, pero resulta que muchos de esos lugares son espacios residuales culatas de viviendas, es decir, ahí habita una cantidad de personas que podría generar un aumento en esos índices de seguridad. El espacio está vacío si no hay unos vecinos, hay unas personas que te pueden ver, pero ¿por qué no te ven? ¿O por qué no están siendo parte también de esa ciudadanía activa que podría avisar, que podría estar atenta, pendiente, por las condiciones y el abandono en el que esos espacios se presentan? En las intervenciones que ustedes han hecho, y podríamos hablar de un caso en específico, estamos encaminándonos hacia allá. Se llama Jardín Cultural en la avenida Ciudad de Cali, con carrera 93 con 93C en Bogotá. En el Twitter de Bisistema, @Bisistema, están unas fotografías en las cuales están intervenciones de una especie de alameda, un espacio residual, un espacio en el que dan todas las culatas de las ampliaciones de la vía y esos predios que fueron adquiridos para aumentar el espacio público, pero pues que quedaron como no lugares y quedaron como lugares que quedaron, pues uno ve las fotos anteriores en el que hay pues sí hay una cultura de intervención del graffiti anterior, pero no está encaminada como para toda la población y el disfrute de la comunidad, de las personas que habitan la zona. Aquí hay una actividad que hicieron, una aerorrumba en nuestro jardín cultural. Esas intervenciones que ustedes han hecho en diferentes lugares, como esta no la he visitado, pero sí he visitado la del Parque El Tunal. En cuanto a que pintar, decorar, hace que haya una resignificación del espacio público o es otras actividades también, o sea, vincularlo con otras actividades, porque bueno, uno puede poner bonito el lugar, pero y el mantenimiento puede que haya estado bonito un tiempo, pero eso va a degradarse. De pronto, ¿cómo es también esa visión de intervenir en esa parte de revitalizar para resignificar visualmente los lugares, pero cómo es también la visión del mantenimiento y la entrega a la comunidad en un tema de apropiación? ¿Cómo lo desarrollan ustedes o cómo lo han visto ahí con las actividades que han hecho? Esas intervenciones en espacio público las hicimos de la mano con la Secretaría Distrital de la Mujer y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en la iniciativa Me Muevo Segura, que es una iniciativa, una campaña de visibilización y de prevención de violencias contra las mujeres en el espacio y en el transporte público, o sea, las violencias que sufren las mujeres y las niñas en estos espacios. Entonces, de esa campaña en los años 2015 y 2019 se hicieron unas mediciones en la ciudad, unas mediciones en vías y en ciclorruta, en 16.000 kilómetros de vía y en los 537 kilómetros de ciclorruta de la ciudad. ¿Qué se midieron? Se midieron esas variables de las que Diana estaba hablando anteriormente. La iluminación, la presencia de seguridad, la cercanía al transporte público, los obstáculos, es decir, quién me ve y qué puedo ver yo, la apertura también, el estado del sendero, el estado en el que se encuentra y la diversidad de personas, qué tantas personas hay en esos espacios. Entonces, de esos datos, de esas mediciones, pues había unos índices de seguridad, se midieron en horarios nocturnos, había unos índices que arrojaban unos puntos de la ciudad críticos. Y se midieron a través de un aplicativo que se llama Safety Pin, que decía Diana, lo desarrollaron en la India. Safety Pin es una aplicación basada en mapas que se utiliza para recoger y analizar información sobre seguridad en las ciudades y fue usada por la Secretaría Distrital de la Mujer como parte de la iniciativa global de la ONU.
Ciudades seguras para las mujeres. Bajo ese principio de que las mujeres pudieran hacer un reporte de esos espacios que son inseguros bajo esas variables. La iluminación no funciona, o el estado de descender está en pésimas condiciones, o esto es súper cerrado, entonces nadie me puede ver, o yo no tengo visibilidad y apertura, no tengo espacio para o salir corriendo, o que alguien pueda venir a ayudarme. Entonces, una vez teniendo esos resultados, esos índices de seguridad, pues vuelve y juega, tenemos sobre el papel y sobre la mesa una serie de datos y números, datos cuantitativos y cualitativos, porque también se aplicaron esos análisis de ciudad, se hicieron recorriendo las vías y las ciclorrutas en horarios nocturnos, tomando fotografías de los espacios y midiendo esas variables. Y además de eso se hicieron 14.000 encuestas a mujeres para poder evaluar también esas condiciones de seguridad en el espacio y en el transporte público. Una vez con esos datos en la mano, es como, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Entonces, el planteamiento de CAF y ese de mujer al hacer intervenciones de urbanismo táctico es el de resignificar esos espacios. Resignificar esos espacios es una de las estrategias del protocolo de prevención y atención y sanción de violencias hacia las mujeres que tiene la Secretaría Distrital de la Mujer. Esa resignificación de espacios pues va desde hacer activaciones, intervenciones, todo lo que genere esa resignificación para que tanto la comunidad como los usuarios de las diferentes infraestructuras de transporte, sean estaciones, bicicarriles, lo que sea de transporte público, pues se pueda ver resignificados los espacios peligrosos. Entonces, basados en eso, nosotros hicimos un análisis de ciudad, en conjunto con la Secretaría de la Mujer y el Banco de Desarrollo de América Latina, escogimos los 4 puntos que íbamos a intervenir en la ciudad para hacer ese piloto de intervenciones de urbanismo táctico. ¿Qué quería decir ese piloto? Que íbamos a probar cómo era hacer intervenciones de urbanismo táctico con enfoque de género, con una participación ciudadana de principio a fin, con un capítulo de diagnosticar, diseñar, ejecutar y sostener, o sea, evaluar y sostener, que ahí es donde vamos a esa parte de la sostenibilidad, que Edwin nos va a contar un poquito más, que está creado. Perfecto, bien. Entonces, de eso nació el proyecto, o sea, como para contextualizar de las intervenciones que están hablando. Nosotros en nuestro proceso de diseño, después de trabajar con la ciudadanía, de hacer todo un proceso de diseño participativo, hacemos una conceptualización de los diseños, es decir, los aterrizamos, y de esa conceptualización y ese trabajo con la ciudadanía nació nuestro jardín cultural en Suba. En su mayoría siempre tienen una lectura que son acciones estéticas de embellecimiento, pero eso tiene atrás un porqué. No solamente de, pintaron y ya, y se gastaron la plata en pintura, porque es que es la primera, voy a decirlo así, acusación de la mayoría de personas que no conoce estos procesos, de dónde vienen y por qué se hacen. Entonces ahí él nos va a contar un poquito más, que se lo sabe de memoria. Primero que todo, nuestro jardín cultural surgió a partir de un taller de diseño participativo en donde invitamos a la comunidad y se realizó en la SIOM de Tuquetzaquillo, que es la Casa de Igualdad y Oportunidad para las Mujeres de Suba. Y pues así en el resto de localidades que trabajamos, se hizo unos talleres donde implementamos, bajo un análisis previo que ya teníamos, cuáles eran las afectaciones más graves que tenía el lugar. Y nosotros en nuestro diagnóstico identificamos que la percepción de seguridad era para la ciudadanía, era nula, el espacio era oscuro, estaba lleno de escombros, los grafitis hacían que el sitio se viera muy abandonado. Esa oscuridad y los grafitis permitía que la gente pues tirara la basura ahí porque era un espacio que no era nadie, no estaba cuidado, nadie le ponía cuidado. La vegetación que estaba presente en ese lugar pues había sido quemada porque cerca al lugar hay muchos talleres para motos, hay muchos lavaderos y iban y tiraban sus químicos ahí. Lo que hicieron fue quemar toda la vegetación que se encontraba en el lugar. Nosotros identificamos eso y lo llevamos a un taller. Ese taller pues contó con la participación de mujeres, de la localidad, de colectivos, y a partir de eso comenzamos a plantearnos con ellos cuáles eran las soluciones, no porque eran unas problemáticas y explicarles que eso es un problema porque ellos ya lo conocen, lo viven día a día, sino ellos qué proponen para realizar un cambio en ese lugar. Entonces, a partir de esas 4 problemáticas grandes, comenzamos a desarrollar una metodología en donde las propuestas se desarrollaron a corto, mediano y largo plazo. Esas intervenciones comenzamos a hacerlas principalmente desde el corto plazo, porque pues el urbanismo táctico y este piloto pues no tiene un alcance y tampoco le podíamos decir a la gente vamos a cambiar toda la iluminación y vamos a mejorar toda la infraestructura luminaria del punto, porque pues no teníamos la capacidad, no tenemos
la manera en cómo actuar en eso, pero sí podemos aplicar una teoría del color que mejore la reflexión de la luz, que ese color que escogimos no es que escogimos un amarillo y un azul y un naranja porque sí, sino que esos colores, ya hay una teoría que es una psicología del color y hay bastante teoría de cómo influye esa selección de colores en las personas y en los estados de ánimo, y que también esos colores que identificamos nos podían servir para que la luz se reflejara de mejor manera y no fuera un lugar oscuro. Otra de las observaciones que hacía la gente es que, bueno, pues a mí no me molesta que existan grafitis, pero es que ¿por qué todos los grafitis son calaveras? ¿Por qué todos los grafitis son negros? ¿Por qué todo es sangre? ¿Por qué todos son mensajes que yo no entiendo? A partir de eso nosotros hicimos con la Casa de la Juventud de la localidad de Suba un acercamiento a lo que llaman la mesa del graffiti de la localidad. Contactamos quiénes eran los que habían hecho grafitis ahí, les explicamos sobre el proyecto, qué buscábamos, cuál era la intervención y les dijimos, es la oportunidad para que ustedes cambien esa calavera y ese graffiti que nadie entiende por algo que la gente también quiera y se sienta y ustedes también puedan representar su arte y cambiarlo a una manera más armónica para todos y no solo desde el nivel personal del grafitero y de pues, que lo hacen a manera ilegal o clandestina. Encontramos que varios de ellos se midieron y realizaron como en la resignificación de sus grafitis. Y hoy en día la gente les gusta los grafitis que están, van, se toman fotos, es un lugar para estar, pero nosotros encontramos también que no es solo colocar el lugar bonito, estar ahí, involucrar a la comunidad y que los vecinos alrededor pues se sientan seguros y felices con lo que se transformó el espacio, sino que hay que encontrar actividades que dinamicen y que hagan que la gente deje ese significado que tenía anteriormente de que era un lugar deteriorado por un lugar nuevo y que ya puede utilizar. Entonces eso es lo que llamamos nosotros la activación de los lugares. La primera actividad que hicimos fue una premiere. En ese lugar hicimos un mural cine donde se dejó una pared en blanco donde se pueda proyectar una película. Entonces con la Casa de la Juventud y con el colectivo ellos traen el sonido y el video y nosotros ponemos la película. Eso hace que puedas ver en tu recorrido en una noche y ver una película. Comienzan a compartir onces, que alguien trae el tinto, que otro trae pan, que otro trae maíz, otro trae galletas. Y la gente comienza a resignificar ese espacio, a decir, ah, bueno, esto ya no es como antes que aquí me robaban, esto ya no es el lugar solo y peligroso, sino que acá hay gente y que pues, especialmente en las noches cuando se puede hacer la proyección, puedo estar en este lugar tranquilamente. Me parece muy chévere lo que hablas acerca de la activación de los lugares, sobre todo en el que ahí es donde realmente se pone a prueba la intervención táctica y el análisis que se hizo. Ahí es cuando se pone a prueba si la comunidad, aunque se ha trabajado con ella como cuentan para el desarrollo y la resignificación de los lugares en las intervenciones, pues ahí es cuando realmente se ve qué tan efectivo y se mide la efectividad de esos lugares en la activación con lo que ustedes han hecho. Para entrar en la parte final, quisiera que nos dejaran pues con una invitación para que cada uno de ustedes deje como ese mensaje de parte de Bicistema. Bueno, pues digamos que lo que ha sido en este tiempo de cuarentena, creo que también se le ha dado mucho protagonismo a la bici, ¿no? Y también ese medio como de estar un poco aislado, ¿no? De la multitud, pero también donde tú estás bien. Entonces, eso también es algo que nosotros hemos tratado de potencializar. También las nuevas cicloinfraestructuras que se van a hacer. Entonces, bueno, como invitación, diría que no es visualizar o no es sentir como que este medio es inseguro, sino que eso se mide con la cantidad de tiempo con la que tú sales, ¿sí? De estar tranquilo, de estar en calma, porque realmente la mayoría de accidentes que ocurren es por imprudencia, ¿sí? Y es algo que normalmente a los bogotanos se nos da, ¿no? Entonces ese andar de afán, ese quererse atravesar a todo, es querer ser el primero, o sea, esa competitividad absurda que la mayoría tenemos. Entonces, el factor clave es estar tranquilo, es andar con calma, es andar con tiempo, es muy fácil
planear su tiempo cuando uno anda en bicicleta. Entonces, asimismo, pues planeas no salir ese tiempo así a ras, sino un tiempo de más donde igual tú puedas disfrutar, puedas estar tranquilo. Entonces, bueno, eso es clave. Muy bien. Ahora, pues, Edwin, el mensaje de invitación y reflexión final para Arquitectura para Aliens en los oyentes. El primero es que disfrutemos la ciudad como biciusuarios, como peatones y pues como ciudadanos que nos apropiemos. Ayer estaba mirando, el 1 de abril tuvimos en las 13 estaciones de medición del aire, todas con una calidad del aire favorable, y eso nos hace pensar que la ciudad tiene que cambiar sus modos de transporte, su sostenibilidad, y pensar en que esta cuarentena y este problema nos viene pues en sí de esa desborde que tenemos de consumismo y de pues un desenfreno de consumismo, a manejar pues otro tipo de ciudad, a manejar otra diferente manera de movernos. Y pues vemos como el cambio entre 2005, que era solo el 2.2% de la población, ya ahorita es el 6.6% de recorridos que se hacen diarios en bicicleta. Tenemos ya es que pensar en que si Bogotá quiere cambiar, tiene que cambiar también sus modos de transporte y cómo nos vamos a mover y cómo vamos a ser más sostenibles nosotros. Bien, bueno, Laura, déjanos entonces pues con un mensaje y reflexión respecto a la bicicleta y lo que hemos hablado. Pues primero a todos los aliens de Arquitectura para Aliens, como nosotros, los aliens de la vida. Primero, a que pensemos en todos los aspectos de nuestra vida a funcionar como red, como un sistema, a que hagamos un llamado de vuelta a lo colectivo, a lo comunitario, a salirnos de esa cáscara del individualismo, a salir de ahí, porque ya vimos que eso no nos lleva a ningún lado, que es colectivamente como se construyen las cosas, cómo se trabajan, a que pensemos en cómo hacemos ese ejercicio de ciudad colectivamente, porque hacer ciudad, como dijo maestro Carlos Niño, es un ejercicio de todos, para todos y entre todos, todas, todes, como quieran, para que así mismo se vea reflejado pues en nuestras acciones. Y en cuanto al uso de la bici, que el que pueda y tenga la capacidad física y económica de replantearse la forma en la que se mueve en su día a día, los que nos están escuchando, ojalá sean muchas personas, y que se muevan en carro, y que ven en el carro una salida porque tienen 1000 excusas, es dejar esas excusas a un lado y de verdad pensarlo en términos de sostenibilidad, tanto que nos taladran ese concepto, es ¿qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? Pensando en que nosotros somos esas generaciones futuras de las que venían diciendo, ¿qué nos van a dejar? Un caos. Estamos en un caos que no podemos solucionar, que estamos en unas crisis. O sea, antes de la pandemia veníamos en crisis sociales, ambientales, o sea, estábamos directo de culo para el estanco, como decimos acá. Sí. Y hasta que pasó la terapia de choque que nos hace reflexionar, bueno, esto es colectivo, esto es de todos, para todos y entre todos, y el que pueda, por favor, súbase a la bicicleta, pruébelo, inténtenlo, péguenos una llamada si quiere que echemos una acompañada, también lo hacemos, también hacemos el motivacional del que transformamos aquí, evangelizamos al credo de la bici. A nivel personal me pasa, yo evangelizo a mi familia, los tengo, mejor dicho, de bici, mi hermana era una de las que no, que eso no es para mí, yo no. Un día, ay, lléveme a patio, o sea, el salto del Tequendama, y sí. Hoy es full ciclista, o sea, una persona que yo dije, no, esto me va a costar esta vida la otra, así que ese es mi testimonio de, no, si mi hermana lo hizo, ¿saben qué? A mí no me hermoso. Entonces es que den esas excusas y piensen en esos beneficios que va a traer a uno, tanto a nivel de salud, económicos, y el beneficio que le va a traer a la ciudad y el beneficio que le va a traer al planeta. Y ya, y por eso pues nosotros somos Bicistema. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntranos como Arquitectura para Aliens.